Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a Biosfera Televisión, a ese tiempo de información, de análisis, de reflexión, de noticias, en lo que vamos a pasar pues aproximadamente una hora, quizá un poquito menos, en compañía de la actualidad de la jornada. Otras veces, tal día como hoy, lunes de Carnaval, a estas horas de la tarde, si nos ven en directo, poco después de las 2 de la tarde, probablemente ya todo el mundo estaríamos o apurando la comida o maquillándonos o quedando para reunirnos en grupo para ir esta tarde al coso del Carnaval de Arrecife. Este año, desde luego, ya saben ustedes que no, y veremos a ver si la cosa va mejor para que el año que viene podamos retomar estas costumbres. Esta noche sería el mogollón, ¿no?, el segundo de los mogollones, y mañana pues a pasar la resaca como buenamente podíamos, aunque también el martes de Carnaval había Carnaval en San Bartolomé, el Carnaval de día que se había puesto muy de actualidad durante estos últimos años. Esta vez nada de todo esto, ya saben ustedes que la pandemia manda y las restricciones, que estamos en Lanzarote nivel 4 con algunas restricciones más añadidas por el Gobierno de Canarias para al menos hasta el día 21, pues impiden que podamos hacer todo esto que les estoy contando. En fin, ya todos ustedes naturalmente lo sabrán. Hemos visto imágenes un tanto preocupantes este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife. Parece que algunas personas van por libre. Y lo que conviene es seguir recordando que estamos en pandemia y que debemos de cumplir pues todas las normas que se nos están ofreciendo para tratar de que todo esto pase cuanto antes mejor y que lleguen otros muchos lunes de Carnaval y que lleguen otros muchos martes de Carnaval y que la vida pueda continuar. Tenemos previsto al final de este espacio, en los últimos minutos, en fin, hablar con una autoridad en la materia de vacunología y de epidemiología, Amos García, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología, es también médico epidemiólogo y vacunólogo, con quien hablaremos de cómo va todo este proceso de la vacuna, si estaremos ya en verano, si no estaremos, cómo lo ve. En definitiva, una voz autorizada de las muchas que hay por ahí, que, en fin, no tienen idea y todo el mundo opinamos de absolutamente todo, pues acudir a la persona que más sabe en este ámbito, una autoridad, insisto, en la materia, pues nos puede ayudar bastante. Tenemos previsto también hablar, si la agenda nos acompaña, en breves minutos, con la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, que es de aquí, que es de Lanzarote, que la conocen todos ustedes, Manuela Armas, para que nos cuente qué tal está yendo el curso, cómo resiste la enseñanza pública este embate de la pandemia, sobre todo esta tercera ola. Y en fin, bueno, pues recibiremos a nuestra compañera Paola Delgado también en la segunda parte, hablaremos de los datos, pondremos el reloj de la actualidad de la COVID en hora, pero además tenemos que hablar de otras cosas que también han sido actualidad estas últimas horas. Y ayer por la tarde empezó a circular un vídeo que llenó de angustia a muchísima gente y que se convirtió en muy poco rato en eso que llaman ahora viral. Se trataba de un hombre que se encaramó a una grúa de esas grandes de construcción. Ahí están viendo ustedes justamente esta secuencia. Tiene final feliz, es decir, un final, no le pasó nada a la persona ni a ninguno de sus rescatadores, porque también tenía su riesgo, naturalmente, subir a rescatarlo. Se explicó con posterioridad que es una persona, un hombre de origen extranjero, subido a una grúa, que al parecer pues tenía intenciones suicidas. Se intentó convencer, los bomberos intentaron convencerlo de que desistiera de su idea. Tenía un cable además anudado alrededor del cuello. Los bomberos, mediante un megáfono y con la ayuda de la pareja, intentaron ponerse en contacto con él y convencerlo de que desistiera y que volviera sobre sus pasos hasta la plataforma de la grúa donde estaban los bomberos. En un principio el hombre no colaboraba demasiado. En uno de los intentos por parte de los bomberos de acercarse al lugar, comenzó incluso a zarandear la grúa. Los bomberos pararon un poco hasta que el hombre se tranquilizara. Entonces se dieron cuenta que llevaba atado al cuello una cuerda, que finalmente pues era un cable de televisión. Subieron los bomberos hasta la terraza del hotel Fariones para un mejor posicionamiento y poder convencerle de que desistiera nuevamente de sus intenciones suicidas, que continuamente
le estaba exponiendo este hombre a su pareja, le estaba diciendo a su pareja pues que tiene intención de suicidarse. Bueno, pues tras varios intentos de intentar convencerlo, se le dijo que no iría arrestado, que no le iba a pasar nada, y ahí es cuando ya el hombre empezó a colaborar, se quitó el cable del cuello, regresó hasta la plataforma y ahí lo esperaban 2 bomberos, 2 efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias. Bueno, pues una vez en zona segura, se le colocó un arnés, se le pudo bajar, se le colocó una mascarilla, se le tomó la temperatura, en fin, finalmente no pasó nada, pero el susto fue mayúsculo, imagínense. Bueno, los protocolos también en estos casos se tienen en cuenta. Una vez que estuvo ya en tierra, se le tomó temperatura, daba 36 con algo, no tenía fiebre, ningún síntoma compatible, al menos externo, compatible con la COVID, así que pues el hombre pudo regresar a su hogar. Aún en esas circunstancias, insisto, en un caso extremo, pues también se tienen en cuenta los protocolos de la COVID. Y hoy hemos conocido que la Guardia Civil está investigando nada menos que a 21 autoescuelas y 38 trabajadores, empresarios y demás en Gran Canaria, en Fuerteventura y aquí en Lanzarote. No se ha especificado el número de autoescuelas de aquí de la isla, que formaban parte de una trama, de una red, la Guardia Civil ha bautizado como Operación Pellas, en la que estaban ofreciendo, sin necesidad de hacer cursos ni nada por el estilo, carnés de moto, la clase A, de esa moto que pueden conducir motos de alta cilindrada. La propia Guardia Civil lo explicaba hoy. El Grupo de Investigación y Análisis del Subsector de Tráfico de Las Palmas, con la colaboración de la Jefatura Provincial de Tráfico, en el marco de la Operación Pellas, han investigado a un total de 16 directivos y profesores de distintas autoescuelas, así como a un total de 22 alumnos que habrían obtenido el permiso de conducción de la clase A sin hacer los cursos correspondientes o sin haberlos completados. La investigación, que comenzó a mediados del año 2018, al obtenerse información que informaba que, de forma significativa, alumnos matriculados en algunas autoescuelas obtenían el permiso de conducir de la clase A, que habilita para la conducción de motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos, sin realizar o sin completar las actividades formativas correspondientes. Se ha detectado que en los últimos años el índice de siniestros viales de motocicletas, con resultado grave, se ha venido incrementando, por lo que uno de los factores de este incremento podría ser tanto la falta de conocimientos, mentalización e incluso la destreza en el manejo de este tipo de vehículos de 2 ruedas por parte de los conductores implicados. Además, en el transcurso de la referida operación, se pudo detectar que una autoescuela de Fuerteventura expedía certificados que acreditaban para la conducción de vehículos de transporte de materias peligrosas sin cumplir los requisitos legales, por lo que se investigó al titular y dirección de dicho centro. En este caso, se detectaron un total de 14 certificados expedidos en estas circunstancias, que podrían ser revocados. Recordar que los delitos de falsedad de documentos públicos, cuando es cometido por particulares, tienen emparejados penas de prisión de 6 meses a 3 años y multas de 6 meses a 12 meses. En fin, bueno, pues avisados quedan ya investigados, y como a poco que acabe confirmándose lo que la Guardia Civil pues le está acusando, pues ya han escuchado ustedes el final, tendrán un problema bastante serio. Bueno, saludamos ya a nuestra compañera Paula Delgado, les decía que iba a estar con nosotros, y aquí está. Paula, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Jaime. Que tú no tienes carnet de moto, ¿no? No. Yo tampoco. O sea, y me dan miedo, además. A mí que no me miren, o sea, yo ni currándomelo ni regalado, como al parecer hacía algunas autoescuelas. Ni lo intento, vamos. Me dan miedo, además, me dan bastante miedo. Ni que me lleven, ni cogerla, nada. Ni me lo planteo. Claro, nosotros vivimos el día a día de aquí, de Lanzarote, Canarias, España, tal y cual, y estamos viendo este tipo de cosas. Yo no sé si esto también pasará por ahí, en otros países, o nada más que los pillos, nada más que estamos aquí, venga, por cualquier lado sale el listillo de turno que... Y para todo, además. Para todo. O sea. Pero sí, yo imagino que ocurre. Yo espero que no seamos los únicos, ¿no? en los que ocurre de todo. Sí, yo imagino que en todos lados sucederá algo así. Ya te digo, y qué susto el tío este de la grúa de
lamentable. Sí, sí, la verdad que ayer de un momento a otro recibíamos, pues nos llegaban imágenes y vídeos y demás. Es cierto que es un tema un poco delicado, que al principio pues no puedes hablar así ni informar a la ligera, porque es cierto que, hombre, pues lo estamos viendo, ¿no? Es una situación bastante complicada. Pero sí que conforme íbamos poco a poco, iba pasando el tiempo, porque estuvo bastantes horas subido, pues nos iban informando, ¿no?, de lo que comentabas antes, que al parecer era con intenciones pues suicidas. Sí, ¿no? Eso dicen los bomberos, ojo, ya ahí. A saber, claro, una persona que comete un acto de estos tiene que, en fin, estar en una situación pues bastante desesperada, no se conoce el fondo de la cuestión, evidentemente pertenecerá a su intimidad, pero, ostras, el susto fue realmente mayúsculo. Por supuesto, y gran labor de los bomberos, porque en esa situación no es solo ejercer pues como tal, ¿no?, de un rescate, sino que también tienes que actuar, la mente tiene que jugarte una buena pasada para estar tranquilo, para tú tranquilizar también a esa persona, ¿no?, que fue lo que hicieron en este caso, conseguir que finalmente no diese ese trágico paso, ¿no? Me ha llamado la atención una cosa, lo comentaba justo antes cuando terminó el vídeo, que al bajar le hicieron la prueba, le midieron la temperatura, es decir, se activó el protocolo COVID, sí. Y que tú dices, ostras, el hombre dirá, pues lo de menos que me podía haber pasado ahora es tener fiebre, ¿sabes? Pues o sea, sí. Después de estar ahí arriba, pero es curioso esto, hasta ese punto, y me parece perfecto, me parece ideal, ¿no? Yo creo que en las circunstancias y en la situación en la que nos encontramos, cualquier medida de prevención bienvenida sea, o sea, en cualquier situación y sea el caso que sea. Y creo que eso es una demostración de que estamos al tanto y somos conscientes de cómo está la situación y de que somos bastante preventivos. Y eso es lo que nos ha salvado de tantas en muchas otras ocasiones. Pues, aún así seguimos teniendo casos, hasta un total de 10, hablo ahora de memoria, 18 en la UBI y 29 en planta. Sí, exacto. Son Sí, 47 son 47, casos, ¿no? 47 ingresados, 47 sí, personas sí. que han requerido hospitalización y actualmente, como bien dices, de esos 47, 18 están en la UBI, se mantiene la misma cifra que ayer en este caso, y 29 en planta, que sí que es uno más que en la jornada del domingo. Y recordar también, como siempre, que siguen existiendo, por supuesto, otro tipo de patologías, y ahora mismo hay 4 personas que están en UCI no COVID, que a pesar de que sea no COVID, también, por supuesto, aumenta esa presión hospitalaria, ¿no?, que ayer domingo habían 3, hoy lunes hay 4 personas, con lo cual, pues como decimos, 47 ingresados, de esos 47, 18 en la UCI y 29 en planta, del tema del coronavirus. Y sí que es cierto que el tema de los casos en general, casos activos, porque estos 47 son los que han requerido hospitalización, hay 531 actualmente en Lanzarote, ya bajamos de esos 600 a lo largo de... Prácticamente la mitad, de lo que teníamos hace, y prácticamente. 1000 y pico. Sí, y hace muy poco, exacto. Pues un alivio importante, aún así es un número grande, pero el alivio es importante. O sea, sí, 531. Ayer domingo sumábamos 37 casos y también es cierto que se están dando muchísimas altas, el ritmo de altas es bastante alto, ayer 94 altas, y sí que del mismo modo que hemos bajado muy rápido, los fallecidos también, lo hemos dicho muchas veces en esta tercera hora, han sido 22 de los 31 que hay actualmente. Y el fin de semana ha habido varias actuaciones policiales también, tendentes a controlar los desmanes, a que no sucediera nada como las imágenes que se han visto del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, con gente ahí disfrazada y bailando en la calle como si no pasara absolutamente nada. Un policía, por cierto, aquí en Lanzarote resultó herido, un miembro de la Policía Canaria, al que un chaval o un joven al que le fue a pedir la documentación y le fue, bueno, pues a investigar para que cesara en su actitud contraria al protocolo, pues le empujó, el hombre se dio un golpe, en fin, un desastre. No ha sido, desde luego, nada grave, a falta ya de la confirmación de la información oficial, que hasta la tarde, por cierto, no ha llegado, pero supongo que llegará, como es un día medio raro, medio de puente, y eso, pues digo yo que por ahí las cosas, ¿no? Pero que sigue el protocolo establecido, y hoy, yo le decía antes a toda esta gente que nos está viendo, que a esta hora de la tarde ya otros años estaba maquillándose, vistiéndose, sí, para ir al coso, etcétera, etcétera. Este año no va a poder ser. La vigilancia sigue en todo lo alto, y las restricciones son duras, nivel 4. Nivel 4 plus. Sí. Hasta el día 21, ¿no?
Yo creo que perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo con que en estas circunstancias, pues como bien decimos, no queremos que ocurra lo que ya ocurrió en Navidades y lo que ocurrió el verano pasado. Creo que hemos aprendido de las cosas y en estas circunstancias lo que cabe es pues aumentar la seguridad, que esperemos que no haga falta ni siquiera, que la gente sea consciente y que no se repitan imágenes en Lanzarote como las que vimos, como bien dices, en Tenerife. Madre mía, en fin, venga, vamos. El otro día estuviste, por cierto, ya lo habíamos apuntado y pudimos escuchar a un breve flash de uno de los responsables del autocovid. Estuviste allí, en el lugar donde miles de personas han pasado desde octubre, puede ser, hasta ahora, ¿no? Miles de coches, miles de personas, de niños, de gente a hacerse la prueba. Sí, sí es cierto, como bien comentábamos, efectivamente estuvimos allí, no es lo mismo contarlo que verlo, viéndolo se cuenta mejor y efectivamente nos acercamos allí pues para comprobar el número de pruebas que se hacen al día, cómo se hacen, sobre todo también cómo está el personal que atiende a esa gente, que ya después de casi un año, pues imagínate cómo deben estar, ¿no? Y como bien dices, el coordinador, jefe de enfermería que lleva toda la situación del autocovid, pues nos comentó detalle a detalle cómo se vive el día a día, ¿no? Lo vemos. Vamos. El autocovid comenzó a funcionar en octubre del pasado año 2020, después de que una serie de sanitarios planteasen la opción de ampliar la zona en la que realizar las pruebas PCR. Cientos de personas vienen a realizárselas diariamente, pero ¿cómo funciona realmente el autocovid? ¿Cuántas pruebas se realizan diariamente y cuál ha sido su evolución? Lo inicial, lo primordial es que vengan en vehículo porque no queremos que exista contacto entre pacientes. Entonces, claro, cuando vienen a pie, que hay gente que no puede venir en vehículo y viene a pie, bueno, pues se deja una distancia de seguridad, pero se intenta que vengan en vehículo. Primero, condiciones meteorológicas, el tema de las colas, el distanciamiento que se cumple, a veces no se cumple. Nosotros no podemos estar encima si hay una cola muy grande. Pero bueno, vienen las dos a pie y en coche. El día a día nosotros ya llevamos casi un año, ahora dentro de poquito hacemos un año en el equipo, y al principio éramos 4, pasamos a 6, hoy somos casi no llegamos, pero casi 20 enfermeros, 5 celadores, 5 auxiliares. Hay un equipo muy grande, sobre todo pues para no llegar a ese extremo de saturación. Ha habido un desgaste psíquico más que físico. Pero bueno, hoy en día estamos bien, la verdad que tenemos un buen equipo y nos organizamos bien para que eso no suceda. Nosotros trabajamos de 8 a 8, de lunes a viernes, los fines de semana también tenemos ese horario dependiendo de la demanda y si no, pues solo las mañanas, depende de la semana. Pero somos 2 equipos, nosotros nos dividimos, 2 días trabaja un equipo y 2 días trabaja el otro equipo, sobre todo por el tema del descanso. Claro, la gente hace la vida normal, a veces desinteresadamente o no empatiza con el personal sanitario y claro, nosotros vemos que todo eso al fin y al cabo nos repercute a nosotros y es muchísimo lo que puede ser a lo mejor la inconsciencia de la gente en un momento puntual, a nosotros nos puede afectar en 2-3 días de trabajo de mucha carga, de no parar y del desgaste que decimos físico y mental los dos. Lo que es cuestión de PCR es ya por contactos estrechos o por sospechas o por serologías o antígenos, todas las pruebas que hacemos. Hemos llegado a hacer muchas, casi 700 y algo, en momentos puntuales de muchas pruebas, porque también tenemos que contar cuánta cantidad de pruebas puede absorber el laboratorio aquí. No es problema porque si hubiera un problema de laboratorio las muestras se derivarían a otra provincia, a una de las provincias principales, pero en un principio aquí de momento se está trabajando con la cantidad de muestras que puede absorber y la demanda que tenemos. Como han ido bajando los positivos, pues ahora mismo hay menos demanda, pero aún así se sigue trabajando. Nosotros en las peores épocas hemos estado haciendo entre 700 e incluso más PCR solo aquí en el Coviauto, sin contar cribados, pateras y demás. Y hoy en día podremos estar, esta semana, entre 300, 400, depende del día. El 95% de las personas que están citadas se realiza las pruebas y bueno, el 5% siempre pues hay gente que no viene, hay gente que hay que llamarla, volver a llamar. Y bueno, nosotros lo que vemos aquí que por mucho que se expliquen las cosas a veces y que llevemos ya un año con esto, pues la gente o no termina de absorberlo o no
no es consciente de la situación y bueno, estamos expuestos a eso, está expuesto el equipo de rastreo, el equipo médico de COVID, el equipo de recogida de muestras, siempre estamos expuestos a lo que la gente haga, a lo que la gente diga y a ver si es verdad o no es verdad, muchas veces pasa eso. Bueno, anécdotas aquí pasa de todo, pasa desde, como te digo, la gente a veces, los médicos explican, el equipo de rastreo explica, pero bueno, aquí nosotros a los contactos estrechos hacemos, por ejemplo, una primera PCR y una segunda PCR, porque existe ese periodo de ventana en el que generan síntomas y demás. Y bueno, a veces en la primera PCR ya salen positivos y a veces te aparecen para hacerse la segunda siendo positivos, cuando ya se le informó que no pueden venir. Esas son cosas que, bueno, que la gente, aunque se le explique, a veces no escucha. A veces vienen, aquí siempre las pruebas se realizan por protocolo con cita, porque tienen que estar justificadas con algún tipo de diagnóstico. Y entonces pues la gente a veces viene y demanda que le hagas la prueba porque pasó por al lado de un positivo y piensa que puede ser un contacto estrecho y claro, y todo va a base de protocolos y más que nada justificado por qué se le realiza la prueba, porque todo esto va a una base de datos y demás, ¿no? Entonces bueno, aquí anécdotas puede haber varias, por día puede haber. El hecho de realizar menor número de PCRs diariamente en la isla no siempre tiene que ir asociado a falta de personal sanitario o de material, puede ser simplemente un indicador de que la situación en la isla va mejorando. Como siempre hemos dicho, la responsabilidad es el mejor antídoto y el más seguro para que esta cola de coches vaya poco a poco desapareciendo y la situación en la isla también mejore. Bueno, pues muchas gracias, Paola. El reportaje de una de las zonas, yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos en la gestión de toda esta pandemia y de sus consecuencias, la creación de esa zona de auto-COVID para que de esta manera pues la gente, los ciudadanos pudiéramos ir todos de una manera pues bastante más fluida a hacernos la prueba, la famosa PCR. Bueno, les decía al principio del programa que íbamos a contar hoy aquí en este plató, en fin, no hace falta especificar con todas las medidas de seguridad y todos los protocolos que también nosotros seguimos desde el primer día que hemos entrado en fase 4, en realidad desde el primer día que entramos en la pandemia, pero luego ya desde el primer día que entramos en fase 4 los hemos extremado y guardamos las distancias, etcétera, etcétera. Pues le decía que contaríamos con la presencia de Manuela Armas, consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, y así es. Manuela Armas, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muy bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, lo primero es cómo está resistiendo esta tercera ola la enseñanza pública, en fin, pública y no pública, me imagino que tendrán ustedes todos los datos, esta tercera ola en Canarias en general y Lanzarote en particular. En general está muy bien si la comparamos además con el resto de las zonas de España e incluso con el extranjero. Y dentro de Canarias hemos tenido tiempos mejores y peores, evidentemente. Yo siempre digo que los colegios no están ajenos a la sociedad, quiero decir, si fuera de los colegios la pandemia tiene unos índices altos, pues evidentemente repercute dentro de las clases. Pero así todo le puedo decir que los centros educativos de Canarias han sido un reducto de tranquilidad en ese sentido, de protección para los niños, y no es por un deseo que tengo, que desde luego lo tenemos todos, sino es porque tenemos datos que así lo acreditan. De manera que aquella preocupación que teníamos al principio de padres, de toda la comunidad educativa en general, que era fundamentada, y yo desde luego lo entiendo, porque estábamos todos tan perplejos con lo que estaba pasando, tan desorientados, que era normal que eso pasara, ¿no? Pero bueno, el tiempo nos ha dado la razón, yo creo que las clases son lugares seguros y estamos muy bien, sinceramente, muy bien. Y además ahora hemos tenido un bache, lo ha tenido toda la sociedad evidentemente, pero ya está bajando bastante. Siempre hemos tenido unos excelentes resultados, como le digo, pero mire, como sé que a Lanzarote le preocupa, traje los datos actuales del día de hoy. A nosotros, a Educación, nos vienen todos los días los datos de cómo está la situación en los centros. Y nosotros una vez a la semana lo trasladamos a la prensa. Y por otro lado tenemos también todas las semanas una reunión bilateral entre Educación y Sanidad, siempre, todas las semanas, de manera obligada. Ahí estamos porque para valorar cómo están las cosas, para intervenir a tiempo en caso de que tuviéramos que intervenir con el protocolo o con cualquier otra cosa. Así que la coordinación ha sido magnífica y yo creo que también eso tiene que ver con el éxito que se ha tenido y desde luego con la responsabilidad tan grande de los docentes, de los equipos directivos, de todo el personal de la consejería que están allí en los centros y de las familias, que también ha sido muy obediente. ¿Y cuáles son esos datos?
Mire, ahora mismo el número de centros afectados por algún caso o lo que fuera son en Lanzarote de 74, 36. Del alumnado tenemos 24.700 alumnos en la Lanzarote y hay 94 niños afectados. Y de lo mismo pasa de grupos, de lo que son grupos de clase, son 1.296. Lo que tenemos aquí ya hay solo 10 grupos afectados. Entonces siempre estamos en un margen, y en Canarias igual. Siempre estamos, nunca hemos rebasado, siempre hemos tenido un 0,3, un 0,4, esto es un 0,39 en Canarias estamos ahora. Nunca se ha llegado ni siquiera al 1% no. de tal. No. Estamos hablando de que, en fin, eso es achacable desde el punto de vista positivo a las familias, de ahí parte todo, la responsabilidad de lo que nos dijeron al principio de curso, en fin, soy padre de alumna, en este caso nos dijeron, oye, si tiene un poco de fiebre, no la lleves, cualquier síntoma, etcétera, etcétera. Se parte de ahí, de la responsabilidad, luego entra dentro de los equipos directivos que han diseñado por ahí adentro unos circuitos y unas cosas, ¿no? Una manera de comportarse en los colegios, y luego los claustros, que usted es maestra de formación, y al principio había, ¿se acordará usted aquella duda, aquellos días de decir, abrimos los colegios, no los abrimos? Los profesores eran un tanto reticentes, diciendo, ¿cómo vas a descargar en mí la responsabilidad de controlar dentro del colegio una pandemia? Bueno, pues se ha controlado muy bien. Sí, yo siempre confío desde el principio porque sé la responsabilidad que siempre demuestran, ¿no? Somos un colectivo amplísimo, somos más de 30.000 profesores y profesoras en Canarias, y no es normal que todos no tienen por qué ser tan responsables, pero lo cierto es que lo son y lo han demostrado, ya digo. El liderazgo de los equipos directivos es fundamental. Y desde luego nosotros poniendo también las condiciones, porque dése cuenta que hemos contratado nuevos más de 2.500 profesores. Eso evidentemente ha ayudado, por ejemplo, a cumplir las medidas de seguridad entre alumno y alumno, porque hemos doblado los cursos. Quiero decir, hemos puesto las condiciones, pero ninguna de ellas hubiese tenido un buen resultado si desde luego el profesorado no se implica, la familia y todos los que trabajamos en los centros educativos. Los profesores que han contratado que se quedan hasta junio, quiero decir, no es... En principio siempre estuvieron vinculados a la evolución de la pandemia, ¿no? Al principio pensábamos que esto iba a estar mejor y lo contratamos hasta Navidad, hasta el 22 de diciembre, vimos que eso no se iba a resolver tan fácilmente, lo ampliamos hasta abril, pero por el tema de la vacuna y todo eso, pero la vacuna va a tardar, de manera que nosotros por seguridad lo hemos contratado hasta el 30 de junio, que es cuando termina el curso definitivamente. Y, claro, estamos todavía en este curso y vamos a seguir hablando de este curso, pero lo que nos cuenta me lleva a preguntarle, ¿y cómo se está planificando? Porque me imagino que a estas alturas del año ya tendrían que estar planificando el 21-22. Lo estamos haciendo. ¿En clave de qué se está planificando? Como todos, que nadie puede hacer planes más allá de una semana. Claro, por seguridad siempre tenemos el plan A y el B. Cada cosa que hemos programado, yo llegué a la consejería en julio y enseguida empezamos a trabajar en un plan A y un B, porque ahí está la incertidumbre, que es mejor tener certeza, por lo menos en lo que podemos controlar, ¿no? Entonces, tenemos un plan, un escenario normal, entre comillas, y uno con pandemia. Por lo tanto, tendríamos, por ejemplo, si tenemos que seguir manteniendo. En esto siempre es sanidad quien manda, y así lo hemos querido, porque yo creo que cada uno es especialista en lo que tiene que ser, ¿no? Y me parecería un atrevimiento saltarme la norma que sanidad nos pone. Es decir, si sanidad sigue entendiendo que las medidas de seguridad hay que seguir manteniéndolas en secundaria, por ejemplo, igual que en primaria, nosotros necesitaremos estos profesores, evidentemente. Entonces, se va a hacer, si es así, como un colegio. ¿Sabe qué pasa? Que desde el principio yo creo que lo hicimos bien, porque nombramos a los profesores en general, sin pandemia, y luego cogimos el colectivo que iba a trabajar exclusivamente para estas medidas. De manera que eso lo vamos a hacer ahora, y cualquier cosa y así no había mezcla. O sea, todo el mundo estaba seguro que su plantilla la tenía ok cuando empezara el curso, y además para los profesores estos que iban a dar, que iban a estar contratados por la medida, es un paquete aparte, si me permite la expresión. En esta tercera ola, que ha sido muy virulenta, como todo el mundo sabe, sobre todo aquí en Lanzarote, también en otras islas, pero nosotros todavía lo estamos sufriendo. Vamos, su Consejo de Gobierno tuvo que inventarse, entre comillas, la fase 4, porque nos habíamos salido ya un poco de la 3. De los márgenes, ¿no? De que no hay más. Vamos a poner la 4. ¿Se ha planteado en algún momento cerrar escuelas? ¿Sacar a los niños de las aulas? Hombre, si fuera necesario, evidentemente. Yo soy una persona y mi equipo entero partidario absolutamente y defensor de la presencialidad.
porque entendemos todos los beneficios que tiene, porque no es lo mismo, además los niños llevan muchos meses sin estar en clase y yo creo que es ahí donde, no solamente por el aprendizaje que allí reciben, por todo, sino porque los niños necesitan estar con otros niños y las clases presenciales, ya digo, nunca se sustituyen por otra cosa. Pero desde luego, si Sanidad entendiera en algún momento que hay que cerrar, lo cerraríamos. Mire, el hecho de las burbujas, que en su momento no se entendía muy bien, ha dado un resultado magnífico. Si no llegamos a tener las burbujas, ahora mismo, en vez de estar cerrado un aula o dos, tendríamos que haber cerrado el colegio completo. Por lo tanto, yo creo que con estas medidas, siguiendo como está, a menos que esto sea una explosión, yo creo que podemos seguir haciéndolo así, sin cerrar los centros, en todo caso. Mire, lo más que hemos cerrado es en un centro de Gran Canaria, no de infantil primaria, era de FP, de unos ciclos de FP, y que estaban todos en una planta determinada. Entonces, en ese momento se puso en cuarentena esa planta, ¿no? Concretamente, es un instituto de secundaria que tiene que tiene variedad, aparte de tener la ESO, bachillerato, tiene varios ciclos de FP, y en ese momento esa planta se vio que distintas clases había y lo más prudente que consideró Sanidad y nosotros también era cerrar la planta completa durante 10 días, lo hemos hecho. Pero lo que es un centro entero, nunca. Ya. Yo lo decía porque en estos tiempos en los que, en fin, bueno, siempre hemos opinado todo el mundo, pero parece que lo estamos tomando con mayor interés durante esta época de la pandemia, lo expresamos con más vehemencia. Mucha gente no entiende o nos hacemos un poco un lío. Sí, claro, los teatros cerrados, pero los colegios llenos de niños y los centros comerciales no sé qué, y resulta que el deporte con tanto. Claro, atender a todo me imagino que es complicado gestionar una situación así, ¿no? Nosotros en los consejos de gobierno tratamos todos y cada uno de estos aspectos. Yo, por la parte que me toca, soy la representante de educación y ahí ya manifiesto lo que considero. Por ejemplo, una cosa concreta que le digo, ahora posiblemente el profesorado sea un grupo que próximamente empiece a vacunarse. Posiblemente, pues yo creo que a finales de marzo, así, en el grupo 6 creo que están los profesores. ¿Cuál es mi sugerencia? Por ejemplo, por decirle que nosotros allí hablamos de todo, evidentemente, y está el de Sanidad y están todos los demás, ¿no? ¿Qué le he dicho al responsable de Sanidad? Por ejemplo, mira, ten en cuenta cuando empecemos a vacunar, cuando empiecen ustedes a vacunar a este colectivo a los docentes, tengan en cuenta que los primeros de todos que deben estar son los profesores y el personal en general que está tratando con niños de necesidades educativas especiales. Es decir, el centro, aquí tenemos uno en Lanzarote, el único, el centro de Taichi, de educación especial. Esos profesores, a mi entender y entender de cualquier experto, saben que están más expuestos que cualquier otro. Los niños no usan mascarilla, los niños tienen un contacto más directo por sus características. Quiero decir, allí en la mesa de gobierno, por supuesto, cada uno representa a la parte que le toca representar a la consejería. Entonces, allí también yo también represento a cultura y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cultura y con deporte, por lo pongo encima de la mesa, que son las cosas más delicadas con respecto a los aforos. Después está, evidentemente, el responsable de los centros comerciales, por ejemplo, ¿no? Cada uno lleva propuestas de demandas que hacen los distintos colectivos y allí en la mesa pues se dirime y se habla y sobre todo la última palabra la tiene Sanidad siempre, ¿no? Que es la que decide con sus expertos lo que podemos hacer. Porque claro, es que resulta, hay un caso muy curioso en la sociedad en la que vivimos y es que no nos contagiamos en ningún sitio, pero luego hay miles de contagiados. O sea, no nos contagiamos en el teatro, no nos contagiamos en los bares, no nos contagiamos en el cine ni en la escuela. Nadie se contagia en ningún sitio, ni en los gimnasios tampoco, pero luego hay muchos contagiados, ¿no? Es cierto. Miren, es difícil. Yo entiendo la situación tan grave que están viviendo negocios, familia, la sociedad en general, es tremendo, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que si esto no lo atajamos con medidas duras como las que estamos teniendo, la cosa ya entonces sería para siempre un desmadre absoluto, ¿no? Y entiendo que los dueños de los gimnasios pues reivindiquen y que ellos expongan, porque yo estoy segura que lo hacen, esas medidas de seguridad tan estrictas que están haciendo. Pero a veces vemos que con eso solo no es suficiente, entonces estamos evitando todo lo que podemos, ¿no? En sitios cerrados con más razón, en los deportes de contacto absolutamente nada, la lucha canaria que está muy reivindicada por muchos sectores, hay muchos, todos los deportes de contacto están totalmente prohibidos, lógicamente, por mucha mascarilla. Después el problema del deporte es que no puedes usar mascarilla, porque claro, con el ejercicio que haces y con este tipo, no te conviene usar mascarilla, entonces todavía peor. La verdad que lo están pasando mal y yo me solidarizo con ellos porque sé que de verdad los equipos deportivos
lo están pasando. Yo espero que esto pase pronto, sinceramente. Yo siempre he sido muy positiva y a lo mejor es un tema de ignorancia, pero yo espero que es preferible estar cerrados como hemos estado, con tantas dificultades como estamos teniendo ahora, para un bien común. Vamos a ver si con la vacuna avanzamos, es una esperanza importante. Yo creo que sería la única manera. Así es. Bueno, decía al principio que íbamos a hablar hoy con Amos García, pero nos estamos quedando sin tiempo, no va a ser posible hoy, pero ya nuestros compañeros han cerrado ya la entrevista para el miércoles, a primera hora, a la 1 y a las 2:15 de la tarde. Nada más empezar, tendremos a Amos García, si todo va bien, que es una de esas personas a las que hay que escuchar y a las que hay que hacer caso cuando habla, cuando escribe, etcétera, etcétera. Sí. Hay que separar la paja del trigo muchas veces, sí, en este campo de minas en donde estamos, pues el de Amos García, eso sí que hay que hacer caso. Oiga, y con todo este tema que claro, siempre hay que acudir a lo importante o a lo urgente, hay que dirimir entre las dos cosas, ¿no? ¿Tendrán ustedes fondos para las infraestructuras que venimos reclamando en Lanzarote desde hace mucho tiempo? No sé qué planes tendrán. Sí. Yo siempre digo que este año nos ha tocado algo tremendo como lo que estamos hablando, pero yo no me puedo descuidar, ni mi equipo se puede descuidar con cumplir con los grandes retos que tiene Canarias en educación. Uno, por ejemplo, es infraestructuras, evidentemente, el 0 a 3 años, que es una etapa ya educativa, no asistencial, que tenemos que poner en marcha, ¿no? Y que hay mucha demanda de esa parte. El darle la dignidad que se merece a AFP, que ha estado, y modernizarla, ¿no? Además, tenemos la ventaja que coincidimos en ese objetivo, tanto Madrid, cuando digo Madrid el Ministerio, como Europa. Por lo tanto, hemos solicitado con proyectos europeos dinero suficiente para varios proyectos, entre ellos, por supuesto, formación profesional y también de infraestructura. Miren, nosotros esperamos tener los fondos necesarios para acometer todas las infraestructuras que Lanzarote necesita. Por ejemplo, ahora mismo tenemos la suerte, ya estaba bien, de que el CEO Playa Blanca ya está terminado, lo recesionamos de un momento a otro, ¿no? Que era con eso quitamos cantidad de aulas modulares que estaban allá abajo y una reivindicación tan antigua, ¿no? Y además se convierte en CEO, ¿no? De manera que también liberamos bastante al Instituto de Yaiza, que de otra manera tendrían ellos que recibirlo en tercero, en primero y segundo de la ESO, por ejemplo. Eso es algo que es inmediato. Ya fui a visitarlo, está completamente terminado y ya empezamos con los equipamientos para que lo antes posible esté. Lo mismo nos va a pasar con el Instituto de Aría, otra reivindicación histórica. Ya está, falta tirar una zona, porque, bueno, un rollo de aparcamiento y eso, pero también próximamente ya lo recesionamos. Ahí ya tenemos hasta el equipamiento comprado, lo quisimos comprar con los dineros del año 20, hemos alquilado unos almacenes para poner todo ese equipamiento y ya lo tenemos. Y quiero decir con esto que este año hay 2 infraestructuras muy demandadas en Lanzarote que van a salir sin problema. Y luego hay muchísimas más, desde luego, por ejemplo, el colegio de Costa Teguise, el SEIP Costa Teguise, que como usted sabe han sido una reivindicación de muchos años, porque es un colegio muy masificado, tiene mucha demanda y hay muchas aulas modulares. Ese proyecto ya lo hemos encargado para empezar. El del Quintero también, ¿no? Y el del Quintero. Que también es otro de los... Sí, está de Lanzarote, así como SEIP, está el Quintero y está el de Costa Teguise. Y cuando ha dicho antes que el CEO de Playa Blanca, además de permitir, yo siempre hago la misma gracia, el mismo chiste, además de permitir que los niños y niñas de Playa Blanca tengan en el instituto más cercano, no sea el de Corralejo, sino... porque ahora mismo tiene más cerca Corralejo que el de Yaiza, ¿no? Además de esto, ha dicho usted que va a permitir eliminar aulas modulares. ¿Eso forma parte de la filosofía también de su gestión de su gobierno, el no poner barracones en los colegios? A ver, a nadie, yo creo que nadie, su sano juicio, prefiera un barracón, como dice usted, a una aula fija. Pero... Disculpe, pero nos lo pintaron como la gran cosa... No, vamos a ver. Aquí hay dos y más cosas. Moderna. No, vamos a ver. Yo creo que hay que hacer una diferencia importante. No es lo mismo un barracón que un aula modular. Y hago la diferencia. Mire, cuando nosotros llegamos, lo primero que hice es una revisión de cómo estaban esas aulas, ¿no? Esas aulas obligadas, porque si no tenemos para dónde pasar a los chicos, vamos a ver, yo no puedo quitar las aulas modulares del CEO Playa Blanca si no tengo el CEO Playa Blanca terminado para pasarlo, evidentemente, ¿no? Pero así todo, hay algunas que tendrán que esperar un poquito. Bueno, pero quiero saber en qué condiciones están. Nosotros nos dimos cuenta
que hay varias empresas que nos ceden o que nos alquilan esas aulas donde no se le habían exigido nada de lo que ponían en el contrato. Por ejemplo, el mantenimiento de esas aulas, el que tuvieran, por ejemplo, aire acondicionado, una serie de que se están pagando y que no se estaban recibiendo esos servicios. Eso lo hemos hecho y hemos obligado a las empresas a que revisen todas y cada una de esas aulas y que las pongan en condiciones habitables. Entonces, ya yo siempre digo, usted dice un chiste y yo digo otro, recibimos barracones y tenemos aulas modulares. O sea, yo creo que hay un cambio, porque es verdad que de un momento para otro no se puede hacer. ¿Qué es nuestra intención? Claro que sí, pero yo tampoco me gusta dar falsas esperanzas y decir, bueno, de aquí a un año se acaban todas. No puedo decirlo porque sería mentira, ¿no? Entonces, voy a procurarlo, sí, ¿cómo? Creando los espacios adecuados, o sea, creando los institutos, en el caso que sean institutos, o en los centros, o incluso aulas también estoy muy preocupada con la educación 0 a 3 años, tengan en cuenta que aquí, por ejemplo en Arrecife, hay una sola guardería municipal pública, la única, una sola, y yo creo que la demanda, porque mire, el 0 a 3 años no es solamente por conciliar la vida familiar y tal, sino que la entendemos como una etapa educativa y la equidad y la igualdad tienen que empezar desde esa edad, ¿no? Entonces de ahí la preocupación que tengo de un plan de 0 a 3 años que ya empezamos a elaborarlo. Claro, decía eso porque usted ha heredado justamente una manera de hacer las cosas, en definitiva, de muchos años, ¿no? Pero que el objetivo de la filosofía de su gobierno es ir eliminando, o sea, pasar de barracones a aulas modulares y de aulas modulares a obra de verdad. Exacto. de bloque. Exacto, sí, demás, eso es lo que queremos. Y además es algo que es algo muy sensible para toda la opinión pública y desde luego para este gobierno, evidentemente. La universidad ha vuelto a ser presencial, ya, ¿no? Me parece, recientemente. Ellos tienen, mira, vamos a ver, hay que decir también que la universidad es autónoma, evidentemente, para hacer y hacer lo que considere. Nosotros el vínculo que tenemos con ellos, que además nos llevamos muy bien, tenemos coordinación, pero nosotros les damos los dineros para que ellos hagan su trabajo, quiero decir, y desarrollen sus programas como consideren. Yo le puedo hacer una sugerencia y decirle, oye, ¿no será mejor la clase presencial que no? Pero son ellos los que lo deciden y lo que organizan. Hay muchas clases online, hay otras cosas. También depende de cómo esté la pandemia, ¿no? Igual que los otros. Claro. Es que eso también tiene bastante que ver con, no sé si con la motivación con que un alumno afronta los estudios, sobre todo los de primero, ¿no? Sí, que llegan, con esas ganas de llegar a la universidad y de repente se encuentran con la cosa telemática, que no es exactamente lo mismo y a lo mejor puede influir en la manera que... Sí, que se enfrentan y que se ilusionen con su carrera, ¿no? Es así. Nos estamos quedando sin tiempo, pero eso esta pandemia pues ha forzado la vía telemática, las clases online. No todo el mundo tiene acceso a una buena velocidad de internet, no todo el mundo contaba con medios. ¿Se ha ido paliando todo esto, consejera, hasta qué punto? Mire, le digo, nosotros, yo en ese momento no estaba en la consejería, pero desde luego me vi afectada porque tengo nietos en esa edad. El 14 de marzo, cuando se decide cerrar todos los centros educativos, desde luego nos cogió con el pie cambiado, yo creo que a todo el mundo, a la sociedad en general y a educación también. Entonces no teníamos los medios que tenemos ahora. En este tiempo ya tenemos el plan digital de Canarias, siglo XXI, es decir, no solo para la pandemia, sino que nos sirva para siempre, de manera que ahora tenemos muchos más dispositivos que hemos entregado. Muchos más, hemos formado profesorado, bastante profesorado, porque no es lo mismo dar una clase online que dar la presencial. Hemos suscrito 2 convenios, uno con Google y otro con Microsoft, para tener una serie de herramientas, ya las tenemos, que antes no se tenían, por ejemplo, para dar como especie de aulas virtuales, donde yo estoy aquí, los niños están en sus casas cada uno, y yo formo una clase, ¿no? Con cada uno en su casa y tengo el listado de alumnos. El famoso Classroom. Mejorado, más de eso, ¿sabes? Otra versión más moderna. Sí, totalmente. O sea, hemos cambiado mucho las herramientas, de manera que, y hemos entregado, como digo, y ahora tenemos un convenio con el Ministerio, donde ellos han puesto 8 millones de euros y nosotros 2 millones para precisamente la compra de todo este material, que ahora mismo, además como era a nivel nacional el concurso, van entregándonos poco a poco. Nos han dicho que ahora en febrero nos viene una partida importante de ordenadores, de tablets y de todo lo que hemos comprometido con ellos, de manera que la situación ha cambiado, ¿no? Y después hay algo muy importante, una programación online desde primero de primaria hasta cuarto de la ESA completa, con los recursos didácticos necesarios, con la programación completa, de manera que el profesorado se sienta acompañado y pueda desarrollar su tarea con más facilidad. Eso no lo teníamos en marzo y hoy día sí.
Pues un esfuerzo importante que también ha motivado que nosotros, los padres, los de otra generación, aprendamos y buceemos por ahí, porque la versión analógica de el perro se me ha comido los deberes, es ahora no ha llegado el mail, no tengo cobertura, claro. Internet va lento, y hay que, etcétera, etcétera, ¿no? Un detalle que me comenta ahora lo de los padres. Dentro del plan digital hay un apartado importante para los padres, que tampoco estaba, ¿no? Yo creo que es importante que los padres dominen una serie de cosas, entiendan y tal, y también lo hemos metido porque me parece un apoyo fundamental para los hijos y además es bueno que los padres sepan que cómo hacen los hijos sus deberes, cómo hacen sus tareas y cómo hacen todo. Desde luego que sí. Consejera, por eso hemos quedado sin tiempo, nos ha encantado que estuviera hoy aquí contándonos tantas cosas. Muchas gracias. A usted. Muy buenas tardes. Gracias. Pues lo dejamos aquí, ya les decía al principio que hemos cambiado un tanto los hábitos, ahora no nos vamos a maquillar, ni a revestir, ni nada, porque no hay coso, no hay carnaval, pero hay que portarse bien para que lo pueda ver muy pronto. Mañana no venimos, porque el martes de carnaval se mantiene festivo, y el miércoles estamos de vuelta con ustedes. Buenas tardes.